Y vamos ya con el informe Observatorio de la Mujer Profesional en España, elaborado por EAE Business School, un estudio que explora las causas de la desigualdad de género en las empresas desde el punto de vista de las mujeres. Sara Herrero, bienvenida, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Porque, así una vista general, ¿no? Este estudio y muchos que hemos visto durante estas últimas semanas nos siguen diciendo que las mujeres seguimos cobrando menos que los hombres, que seguimos teniendo menos responsabilidades, ¿no?, en las empresas y que las cargas familiares todavía nos pesan mucho, ¿verdad? Así es. Bueno, porque este informe, la pedagogía es importantísima en todas las cuestiones de la vida que afectan a los seres humanos, y la desigualdad, sea por el motivo que sea por cuestión de género, por cuestión de raza, religión o cualquier otro motivo, hasta que no acabemos con ello, pues yo creo que merece ser estudiado. Este observatorio, este informe que ha hecho EAE Business School, que hemos hecho desde EAE Business School, pues refuerza eso que sabemos todas y todos, bueno, pues que la mujer sigue teniendo dificultades para ascender profesionalmente y para tener una corresponsabilidad equitativa con su pareja, ¿no?, en muchas ocasiones. Claro, el estudio abre con un dato que es muy significativo, ¿no? Y es que casi la mitad de las mujeres no ha ascendido nunca en el trabajo, a pesar de que llevan ya bastantes años en la misma empresa y a pesar de que les gustaría ascender, ¿no? Sí. Bueno, ahí hay dos factores para mí determinantes. Por un lado, la propia estructura de la empresa. Pensemos que la incorporación de la mujer a los estudios superiores es un fenómeno relativamente reciente. Hasta finales del siglo XIX nos empiezan a producir incorporaciones de la mujer al mundo universitario. Esto para empezar. En general, las instituciones, las académicas y cualquiera que no lo es, ha estado regida durante décadas por hombres, es decir, bueno, pues, y esa manera de hacer pervive todavía aún en nuestros días. Por tanto, uno de los factores, desde mi punto de vista, básicos es la propia definición de las instituciones, que están hechas por y para hombres todavía. En segundo lugar, hay un componente más de nuestra manera de entender la vida, de cómo las mujeres nos desenvolvemos, y es que en muchas ocasiones esperamos en silencio, y es una de las cosas que se dice en el informe, lo llaman síndrome de la tiara, esperamos en silencio a ser promocionadas. Es decir, creemos que con nuestro trabajo bien hecho, con nuestra superformación, con nuestra manera rigurosa de enfrentar nuestro trabajo, nos van a venir a buscar a nuestros sitios y nos van a decir, oye, que te ofrezco un ascenso, ¿no? Eso no es así. En general, esa manera de ser tan humilde, esperando que el reconocimiento viene simplemente por el trabajo bien hecho, no suele ser así. Entre otras cosas porque el hombre levanta la mano, y estamos generalizando, lógicamente hay excepciones, pero en general el hombre suele levantar la mano y suele decir, yo me postulo, aunque no se le haya invitado, digamos, a ese puesto de trabajo o a ese posible ascenso. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué creemos las mujeres que no ascendemos y los hombres sí? Pues en este estudio, cuando hemos hecho una encuesta a más de 800 mujeres, y en general dicen, o la respuesta es, y yo la comparto por mi propia experiencia personal, es que tenemos cierto miedo a que ese ascenso profesional nos vaya a limitar nuestro papel como cuidadoras principales, vamos a decir. No nos olvidemos que la mujer sigue llevando el peso más importante en lo que se refiere al cuidado de los niños y el cuidado del hogar, y no solamente en lo físico, sino, es un tema que también muy interesante que sale en el informe, ese peso emocional de que para que las cosas vayan bien en casa yo tengo que conseguir que ese equilibrio funcione, ¿no? y que mi pareja y mis hijos se relacionen correctamente con mi intermediación. Y esa carga, que es invisible pero que es muy, muy pesada, nos hace pensar que si ascendemos vamos a tener menos psicología para atender ese requerimiento de paciencia, de conciliar, de intentar ayudar en casa para que todo fluya. Es que precisamente hay un dato también muy interesante, ¿no?, sobre la corresponsabilidad, ¿no?
qué deben de renunciar o cuánto deben renunciar las mujeres a su trabajo durante la maternidad o los hombres, ¿no? Y ahí hay unas cifras muy interesantes que nos siguen diciendo que nosotras sentimos todavía mucha culpa, ¿no? Sentimos que debemos de ser esos cuidadores principales dejando a un lado nuestro trabajo. Sí, está claro que la maternidad sigue siendo a día de hoy un tema que paraliza nuestra carrera profesional, eso es una realidad. Por mucho que no se pueda preguntar cuando uno va a una entrevista de trabajo o no sea legal preguntar si vas a tener hijos, pero la edad biológica de la mujer sigue siendo muy determinante a la hora de enfrentar la maternidad y cuando nos enfrentamos a ella bueno, pues empiezan a surgir en nosotras ese sentimiento de culpa de qué priorizo en mi vida, ¿no? Y normalmente elegimos bueno, renuncio a mi ascenso profesional, renuncio a mi carrera y lo que para mi gusto es más grave, renuncio a mi independencia económica. Porque en el momento que una mujer ya decide que su sueldo es complementario porque prefiere cuidar más tiempo a los hijos, empieza a perder su independencia económica, algo que es clave para algo elemental en la vida, que es lo que queremos todos, que es ser libres, ¿no? Claro, a las mujeres nos gustaría ascender y también nos gustaría ocupar puestos directivos a los que no siempre llegamos, ¿no? Les gustaría, por ejemplo, ocupar esos puestos directivos que nunca han ocupado mujeres. Sí, sí, nos gustaría, pero como digo, y bueno, pues en todas las charlas que voy relativa bueno, pues a la cuestión de por qué la mujer no asciende tan rápidamente como el hombre, ¿no? Y especialmente, por ejemplo, en carreras STEM, en sectores tecnológicos, ahí todavía la presencia de mujeres en puestos directivos es mucho menor. Y volvemos un poco a lo mismo, este síndrome de la tiara, esta cosa de yo no me presento porque no cumplo el 100% de los requisitos, yo no me presento porque tal vez esto me va a impedir desempeñar correctamente mi labor como madre. Para mí son los dos factores fundamentales que impiden ver a más mujeres en puestos directivos a día de hoy. La confianza también es un problema, ¿no? Lo vemos en este estudio. No confiamos en nosotras mismas y quizás confían más, ¿no?, los que están a nuestro alrededor. Sí, eso es muy interesante. Creo recordar que el 80 y tanto % de las mujeres decían que creen que los demás las ven mejor de lo que ellas se ven a sí mismas, ¿no? Esa falta de autoestima, ese creer que no sabemos lo suficiente, bueno, pues claramente hay una cuestión educacional y cultural que poco a poco iremos erradicando, pero bueno, todos somos conscientes que procedemos de una estructura familiar donde el padre de familia hasta hace muy poco era el único portador del dinero a casa y que la mujer en las últimas décadas, es verdad que en España con cierto retraso con respecto a otros países occidentales, se ha ido paulatinamente incorporando, pero toda esa estructura que viene del pasado, donde el padre trabaja fuera de casa y la madre se ocupa de todo lo demás, pervive en muchas familias, ¿no? En la mía sin ir más lejos. Sara, ¿cómo vemos el éxito? ¿Qué dice este estudio? ¿Cómo vemos el éxito de las mujeres y lo vemos de forma distinta a un hombre o no? Bueno, yo creo que no lo vemos distinto en el sentido que para ambos, aunque el estudio no incide en qué opinan los hombres, sino solamente se centra en qué opinan las mujeres, pero yo creo que para ambos la independencia económica es fundamental. Pero para nosotras la prioridad del cuidado y la estabilidad familiar es muy patente. Es decir, nosotras creemos que esa responsabilidad es nuestra y al asumirla como tal, digamos, de alguna manera estamos dejando a nuestra pareja, al hombre, en su caso, que se exima de ser complementario en el tema familiar. Es decir, para la mujer hoy en día es fundamental la independencia económica, pero casi al mismo nivel es muy importante que las cosas funcionen bien en casa, ¿no? Y de ahí la importancia de educar en corresponsabilidad. ¿Y emprendemos? ¿Nos lanzamos a emprender o no?
Bueno, el estudio que hemos hecho en EAE Business School refleja que un porcentaje importante de mujeres, creo recordar en torno al 50%, cree que emprender, ser tu propia jefa, vamos a decir, puede redundar en una mayor libertad. Yo personalmente creo que eso es más una expectativa que una realidad. Ser empresario, empresaria en España, especialmente, también en otros países europeos o occidentales, pero ser empresario pues conlleva unas responsabilidades muy elevadas y unas dificultades que no tienes cuando eres trabajador por cuenta ajena. Entonces sí que es verdad que está ahí, que el estudio lo refleja, que la expectativa de no tener que fichar, tal vez, no tener que mayor cumplir... flexibilidad, ¿no?, de horarios o económica también. Eso es. Aunque yo tengo serias dudas que eso, que eso genere de verdad más tiempo libre. Es verdad que te puedes organizar tu tiempo, pero la dificultad de hacerte con una buena cartera de clientes, mantener esos clientes, tener en fin, todos los cumplimientos que requiere pues, ser empresario, no tengo tan claro que eso nos proporcione de manera efectiva tanta libertad. En este estudio, entre todos estos datos, hay unos cuantos artículos de profesionales como tú, y en tu caso nos hablas de el ámbito académico. Sí. Somos muchas más mujeres, ¿no?, las que estamos, por ejemplo, en las universidades, sí, pero todavía nos cuesta estar en esos primeros puestos, ¿no? Ya rectoras hay muy poquitas. Sí, pues muchas gracias por hacerme esta pregunta, porque yo precisamente trabajo en este sector, en el sector educativo, hace muchísimos años, y es un orgullo para mí, pero sí que es cierto que no tiene ningún sentido que en las universidades españolas haya un 60% de chicas, casualmente en general con unos expedientes académicos más brillantes que los hombres, y que después eso no se traslade en el mundo académico, ¿no? a nivel profesorado, y ya ni qué decir a nivel en los órganos directivos de las instituciones académicas, ¿no? Sino pasa al revés. Es decir, profesores somos mujeres 40, hombres 60, pero en cuanto escalas un poquito digamos en la carrera profesional dentro del mundo académico, cuanto mayor rango académico, menor presencia de mujeres. Como tú decías, mujeres catedrático, hay aproximadamente en España un 25%, creo que es el ratio en este momento. Ha subido, ha mejorado y mejorará, no me cabe duda, pero falta todavía mucho camino. También recordar esto, ¿no?, que hace 170 años no había mujeres en las aulas universitarias. Yo siempre me gusta poner en valor esto, o sea, el camino recorrido es inmenso, porque de cero a lo que tenemos ahora es impresionante, ¿no? Yo soy economista, el porcentaje de crecimiento de las mujeres en el ámbito académico es impresionante, pero con mucho margen aún de crecimiento. Tú precisamente cuentas en este artículo tu trayectoria, ¿no?, y lo que te costó a ti llegar hasta este punto. Sí, así es. La verdad que bueno, yo empecé en el mundo académico relativamente mayor. Tenía ya 35 años cuando leí mi tesis doctoral, que es la primera puerta para entrar a la universidad. Y bueno, la verdad que mis expectativas respecto a lo que me iba a encontrar y lo que efectivamente me encontré, pues no coincidían exactamente, ¿no? La carrera académica es una carrera de fondo, no solamente es necesario pues, ser doctor, sino que en España tenemos una agencia de acreditación que prioriza la labor de investigación en el mundo académico. Para investigar se necesita tiempo, y cuando uno trata de mantener una familia al tiempo que desarrollarse profesionalmente, particularmente en el mundo académico, pues es un tiempo del que carece, ¿no? Bueno, para mí fue muy complicado, ha sido muy complicado pasar todo ese proceso de la acreditación, sacar tiempo para investigar, a costa, lógicamente, de sacar horas donde no las hay. Y me abrió las puertas también para emprender un viaje en mi vida que ha sido pues, fundamental, que fue marcharme con mis 3 hijos y con mi marido a vivir a Vancouver, a Canadá, y ser durante un año profesora visitante en una institución allí.
Es cierto que a mi vuelta conseguí esa acreditación y que por el camino me llevé pues, un montón de experiencias maravillosas, conocer otra cultura, conocer otro sistema educativo, otro tipo de estudiantes completamente diferentes, seguir investigando sobre el tema de la mujer, porque estas desigualdades en el mundo académico entre hombres y mujeres no es algo de España, es en Canadá, aunque con pequeñas diferencias, pero también se da esta misma circunstancia. Y bueno, fue maravilloso, pero duro al mismo tiempo. Bueno, Sara, te agradezco mucho que hayas venido hoy aquí. Hemos visto que el camino todavía es largo, que hemos hecho muchos avances, pero que todavía nos queda camino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mara. Gracias. Venga, cambiamos de asunto. El encuentro de unas placas fotográficas en el Rastro de